Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial Optimización del flujo hidráulico, liderada por la empresa Siemens, compañía global enfocada en la electrificación, automatización y digitalización de las industrias y ciudades. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Ruanet. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra, y muchas gracias a todos también por dedicar este tiempo para poder hacer dedicar este tiempo a su formación, ¿no? A poder compartir con nosotros acerca de la optimización del flujo hidráulico. Me presento, mi nombre es Roberto Ruanet, yo soy ingeniero electricista, tengo aproximadamente 10 años de trabajar con Siemens en el mundo de Building Technologies, todo lo que es referente a seguridad electrónica y automatización de edificios, incluyendo lo que es el control de climatización, control de iluminación y los sistemas ya de gestión, ¿no? Eh, yo estoy a cargo del desarrollo de negocio de automatización de edificios en la región de Centroamérica, Caribe y Australandina, ¿no? Y para el día de hoy, nuestra plática está enfocada a que podamos entender un poco más acerca de los sistemas hidráulicos y también a cómo podemos hacer más optimización de los mismos, con la intención de que la eficiencia energética sea siempre un punto clave, ¿no? En nuestro desarrollo de construcciones sostenibles. Para arrancar un poco y colocándonos un poco en contexto, em, ¿por qué optimizar el flujo hidráulico? Pues en este caso, en lo importante hoy en día es que hay muchas entidades, tanto políticas internacionales, que están impulsando, digamos, la construcción y desarrollo sostenible. Y para eso también se han implementado varias medidas como lo del COP21 en París, o sea, el poder tener una reducción en las emisiones de dióxido de carbono como tal. Y los edificios, siendo uno de las verticales más importantes en el consumo de energía eléctrica, como pueden ver en el gráfico, tienen un consumo del 41% de energía. Entonces, quiere decir que es uno de los sectores en donde podemos hacer mucho con respecto a hacer eficiencia energética, ¿no? Y si ya vamos un poco más adentro acerca del edificio, podemos ver cómo el sistema de climatización es el sistema que consume más energía dentro del edificio como tal, que consume también alrededor del 40-41% de energía eléctrica, es consumida por el sistema de la climatización. El otros porcentajes están en la parte de calefacción de energía, de agua, perdón, la iluminación y la parte de los sistemas y equipos electrónicos, ¿no? Em, por eso es que se vuelve bastante interesante que podamos hacer un, un enfoque en cómo podemos también ser más eficientes en nuestro consumo de energía eléctrica en el flujo hidráulico, ¿no? Y de esta manera es que nosotros arrancamos un poco con esta charla. Em, También es importante entender qué es un sistema hidráulico. Estoy seguro que la mayoría está al tanto de qué es un sistema hidráulico, pero para también poner una línea, ¿no? Indicando que estos sistemas hidráulicos son aquellos en los cuales se utilizan el agua como el medio de intercambio térmico, ¿ya? Y con esta agua es con la cual podemos tener un nivel de confort adecuado en el edificio y de hecho se utiliza el agua porque tiene unas buenas características térmicas y que también tiene una capacidad bastante grande de escalar dependiendo del tamaño del edificio y las expansiones que se van haciendo a futuro, ¿no? En un sistema hidráulico así de una manera muy holística, digamos, tenemos tres principales componentes, ¿no? El primer componente es la generación
de la energía térmica, en donde tenemos, por ejemplo, las calderas que se utilizan para la calefacción del agua, los chillers para el tema del enfriamiento del agua y torres de enfriamiento también, ¿no? Entonces, estos son los componentes, digamos, principales que generan esta energía térmica, ¿no? Luego tenemos la distribución, que la distribución está compuesta por las bombas y la tubería que lleva el agua helada a los diferentes espacios, ¿no? Y luego tenemos el tercer componente que es el consumo. En las unidades terminales, donde básicamente tenemos, por ejemplo, las manejadoras de aire, ¿no? También tenemos las unidades fan coil o ventilador serpentín, que también se les conocen. También tenemos cajas de volumen variable que van asociadas usualmente a la manejadora también. Y otras tecnologías que se usan en otras áreas, ¿no? Como vigas frías o los mismos radiadores. Eh, para tener otra pequeña visualización, ¿no? Tal vez un poquito más en 3D hoy en día también, que hay tanta importancia, ¿no? En la visualización. Esto aquí también muestra básicamente cuáles son los componentes de la generación, distribución y lo que es el consumo, ¿no? Y el tema de la optimización del flujo hidrónico abarca básicamente estos componentes, especialmente desde la parte de la distribución con las bombas hasta llegar al consumo con unas válvulas especiales que iremos viendo más adelante, ¿no? En lo que tenemos como evolución de los sistemas hidrónicos, tenemos los sistemas de volumen constante, que son los sistemas con los cuales arrancamos prácticamente todo el tema o el conocimiento, ¿no? De enfriamiento, que estos sistemas de volumen constante prácticamente están compuestos por la parte de generación donde están los chillers, las bombas y las unidades terminales, ¿no? La diferencia con otros sistemas como han ido evolucionando están más asociados a los componentes que hacen, por ejemplo, el movimiento del agua fría en todo el circuito, que en este caso, por ejemplo, en este sistema de volumen constante, tenemos unas bombas que funcionan todo o nada. Eso quiere decir que ellas arrancan o paran, pero no tenemos una regulación en las bombas. Y aquí es uno de los puntos importantes en el tema del consumo de energía eléctrica. Entonces, otro de los temas interesantes, es necesario en un sistema de volumen constante tener una válvula de 3 vías, que es la que nos permite hacer digamos, regulación más bien como bypass del agua cuando el radiador, por ejemplo, no está utilizándose para intercambiar la energía. Bueno, radiador o serpentín, ¿no? Entonces, este elemento de la válvula de 3 vías es un elemento que forma parte de estos sistemas de volumen constante. Otro elemento que también forma parte de esto son las válvulas de balanceo. Las válvulas de balanceo, de hecho, son las válvulas que nos permiten, eh, al inicio de cuando se coloca un sistema a funcionar, son los que nos permiten hacer el balanceo adecuado del sistema. Y de esta manera es como nosotros podemos también confirmar básicamente que el diseño cumpla, que la ejecución cumpla con el diseño. Claro, algunas de las desventajas grandes están asociadas al alto consumo de energía que se tienen porque las bombas funcionan todo o nada y si los circuitos de hecho no se están utilizando, entonces en realidad siempre está fluyendo agua. Otra desventaja es que tenemos varias válvulas que utilizar, hay ciertas también desventajas, digamos, en el tema que cuando es balance estático, casi que hay que estarlo haciendo bastante seguido, regulando, haciendo los balances de los sistemas. Y una de las ventajas que sí se tienen, digamos, ¿no? En este tipo de sistemas es que el agua helada está disponible inmediatamente bajo demanda, ¿no? Porque como siempre está circulando esta agua helada, entonces inmediatamente bajo demanda tú puedes tener ese intercambio de calor, ¿no? Una segunda etapa, digamos, ¿no? En la evolución de los sistemas hidrónicos se dan con los sistemas de secundario variable. En este caso ya utilizamos un variador de frecuencia que nos permite regular la bomba del secundario para que así podamos realmente alimentar en base a la demanda que hay por las unidades terminales, por los que son los consumidores. En este caso, básicamente tenemos unos circuitos desacoplados entre el primario y el secundario. Hay un flujo constante, digamos, en el circuito primario para mantener siempre ese flujo en los chillers.
Y se requiere en estos casos un sensor de presión diferencial para poder estar regulando la velocidad del variador en base a la demanda, ¿no? Que usualmente se coloca en los sitios más críticos o más lejanos. Aquí ya cambiamos, por ejemplo, de las válvulas de 3 vías, que ya no se necesitan en realidad, ya podemos utilizar unas válvulas de 2 vías para hacer el control del flujo en base a el requerimiento de frío en el espacio, ¿no? En ese ambiente o cuarto. Em, una ventaja ya muy interesante es la reducción en el consumo de energía, porque ya estamos regulando ese flujo en el secundario en base a un variador, y ya no estamos entregando agua helada de manera constante, sino que en base a la demanda que se tiene. Desventajas, todavía siempre existe más válvulas, digamos, que seleccionar. La selección igual siempre es un poco compleja, y las interacciones que se dan entre los circuitos de consumo, porque como ya tenemos un sistema variable, hay interacciones que se dan entre los diferentes circuitos de consumo. Por ejemplo, son variaciones que usualmente se dan por los cambios de presión en el sistema, ya que cuando uno de los circuitos se cierra, por ejemplo, entonces la presión básicamente hace un cambio que se traduce en sobreflujo en otro de los circuitos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay interacciones entre los circuitos, y por eso es que en este caso es donde las válvulas de balance también hay que estarlas regulando de manera seguida, porque en este caso es donde tenemos digamos, una diferencia que puede darse entre lo que es la ejecución y lo que estaba esperado del diseño, ¿no? Otra evolución, digamos, de los sistemas ya es tener un sistema con primario variable. En este caso, ya no tenemos básicamente la bomba del secundario, sino que con las bombas del primario estamos impulsando todo el circuito de agua helada a través de los chillers y a través de las unidades terminales de consumo. Y para esto también utilizamos unos variadores de frecuencia que nos permiten variar el flujo de agua que pasa en este circuito. Siempre se necesita un sensor de presión diferencial para poder hacer una regulación de estos variadores. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también podemos ver que hay una válvula de bypass en la zona de interconexión del circuito primario y el retorno del circuito secundario, que esta nos permite mantener un flujo mínimo que tenga que estar llegando a los chillers, ¿no? En las unidades de consumo tenemos en estos casos unas válvulas de 2 vías, muy parecido a la anterior, ¿no? Una válvula de 2 vías y la válvula de balance que nos permite asegurar un flujo idóneo. Pero igual que en el caso anterior, básicamente la unidad de consumo no cambia mucho. Siempre tenemos la compleja selección de válvulas, siempre tenemos una interacción entre los diferentes circuitos de consumo, siempre la válvula de balance también nos tiene digamos que también tenemos que estar haciendo esta regulación frecuente de la válvula de balanceo. eh, y bueno, una ventaja es que sí tenemos un gran ahorro en el consumo de energía eléctrica, ¿no? ¿Y qué implicaciones tienen en el diseño de flujo variable, ¿no? Bueno, el flujo variable nos impacta en la eficiencia de la transferencia de energía en los serpentines. Seguramente muchos habrán escuchado el delta T, o el famoso síndrome del bajo delta T, que luego lo mencionaremos un poco. Pero en este caso, el tener un flujo variable en nuestro sistema hidrónico nos causa, básicamente, impacta lo que es la eficiencia de transferencia de energía, ya que tenemos la temperatura de llegada y la temperatura de retorno, y como esto va cambiando, porque como el flujo es variable, entonces el delta T también se puede ver afectado, ¿no? Es también importante la selección de válvulas de control, porque esto impacta las bombas, los variadores asociados y lo que es el ahorro de energía. Y al final también hay una diferencia en la selección de los equipos de generación, como las calderas y los chillers, cuando tenemos que considerar un sistema de flujo variable, ¿no? Aquí pueden ver nada más una fórmula muy interesante que muestra la relación que hay entre lo que es el flujo y el delta T, y lo que es también el consumo de energía en los diferentes elementos terminales, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo se impacta
el tema de la variación que se tienen, por ejemplo, en flujo, y esto al final de cuentas me impacta en la degradación que se tiene del delta T del diseño, ¿no? Entonces ahora, hablando un poco más acerca de los factores operacionales que impactan en la transferencia de energía térmica, tenemos, por ejemplo, algunos de los factores usuales que se escuchan, por ejemplo, filtros que pueden ser sucios, suciedad en el agua y obstrucción también, eh, instalación inadecuada de la tubería, una selección incorrecta de equipos, que esto también se da muy seguido. Usualmente un diseño se realiza también con un enfoque y por eso también es importante tener una revisión o discusión en el tema del diseño cuando se quiere hacer algún cambio, especialmente porque la selección de los equipos también tienen algún impacto, ¿no? Usualmente los equipos se seleccionan para ciertas capacidades o ciertos delta T's y cuando uno empieza a colocar equipos diferentes a los que están en el diseño, ya de entrada vamos a tener un impacto en la eficiencia de la transferencia de energía. Otro de los puntos importantes son los set points que se le ponen a veces a la temperatura, por eso es que si se fijan, usualmente cuando se tienen sistemas de automatización o esto, se usa se usan unos límites para evitar que los usuarios puedan seleccionar temperaturas que están más allá de lo que uno esperaba, ¿no? O sea, siempre hay algún usuario que quiere llevar la temperatura al mínimo posible, a 19, 17 grados, porque está haciendo mucho calor afuera, pero eso no es bueno porque hay un shock térmico y por eso es que no es adecuado tampoco estar pensando en simplemente llevar a lo más bajo la temperatura. Y por otro lado, eso también el impacto que tiene es que al final terminan teniendo la válvula completamente abierta y que se está pidiendo básicamente un flujo adicional y eso se traduce en un costo adicional en la parte operativa del sistema, ¿no? Y como pueden ver aquí, por ejemplo, en esta curva, se muestra de manera muy interesante cómo es que reacciona el porcentaje de flujo versus la transferencia de energía que hay. Por ejemplo, si nos sobrepasamos en un 200% de flujo, o sea, básicamente tener un 200% de flujo en nuestro circuito, básicamente solo estamos logrando un 10% más de transferencia de energía. Eso quiere decir que no es nada eficiente el estar teniendo sobreflujos, porque al final no tenemos una transferencia de energía adicional, que es la que deseábamos, y segundo, el sobreflujo obviamente se traduce al final en tener más energía de bombeo, que al final también se traduce en más costos operativos del sistema, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, un tema interesante es el tema de las fluctuaciones. Si recuerdan que mencionábamos acerca de la interacción que hay entre los circuitos de consumo. Entonces, en esta interacción que hay en los circuitos, cuando unos circuitos cierran o abren o se están regulando, existen estas sobrepresiones que se causan o presiones que se causan en el sistema. Y estas fluctuaciones de presión, al final de cuentas, se traducen en un sobreflujo que hay en otros circuitos. Y cuando tenemos un sobreflujo, en realidad lo que estamos impactando es también haciendo que nuestro delta T baje. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, como un sobreflujo que tenemos en un circuito, por ejemplo, va a pasar agua más rápido de lo que uno se esperaba, la transferencia de energía no va a ser la adecuada. Entonces, la temperatura a la que el agua va a entrar va a ser muy parecida, o bueno, no parecida, pero sí va a ser un poquito, digamos, el agua de salida va a ser un poco diferente a lo que es el agua, a la temperatura del agua de entrada. Básicamente vamos a tener un diferencial de temperatura diferente a lo que el diseño se está estimando, ¿no? Entonces, estos sobreflujos pueden tener un mayor problema en cómo nuestro delta T se está comportando, especialmente versus el diseño que se había estimado, ¿no? Al final de cuentas, hay unos efectos negativos que se tienen por el tema del síndrome del bajo delta T, que como pueden ver acá, como estábamos mencionando, ¿no? Si yo tengo un incremento de flujo, al final tengo una degradación del delta T. Y degradación del delta T puede que al final mi sistema de control reaccione queriendo enviar más flujo
para hacer el enfriamiento de los deseados, ¿no? Y esto, pues como decíamos al inicio, ¿no? El incremento de flujo al final se traduce en un mayor consumo de energía de parte de las bombas. Por eso es que el tema del delta T o el síndrome de bajo delta T es un tema que tiene varias aristas, pero una de las más importantes, digamos, que se da por el tema del sobreflujo que existen en esos circuitos que me impiden mantener el delta T que deseaba desde el diseño, ¿no? Por otro lado, además, también estos delta T's también nos reducen en la eficiencia energética de los chillers, ya que una reducción en un grado de temperatura de evaporación también me reduce el desempeño del chiller en un 3%, ¿no? Entonces, eso es también relevante cuando estamos hablando de que queremos tener elementos que al final de cuentas no solo es el producto como tal el que tiene que ser eficiente, digamos, en su consumo de energía, sino que la solución total, estamos buscando que sea una solución eficiente en el consumo energético, ¿no? Y para esto es que también ha habido una siguiente evolución, digamos, en lo que son los sistemas hidrónicos, para lo cual tenemos también unas válvulas de control independientes de la presión que hoy en día se están utilizando en los circuitos secundarios, como podemos ver acá en la imagen. En lugar de tener aquella válvula que teníamos de dos vías que está controlando el flujo que pasa, ¿no? Tenemos una válvula y la otra válvula que también teníamos, que era la válvula de balanceo. En este caso, básicamente solo necesitamos una válvula que es la PICB. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de válvulas? Por ejemplo, las válvulas PICB, hay unas que son 3 en 1, que estas válvulas básicamente me permiten tener un control del flujo, por un lado, regular la presión, por otro lado, regular automáticamente la presión, por otro lado, y limitar el flujo por un tercer lado, ¿no? Eh, Estos tipos de válvulas no se ven afectadas por fluctuaciones en la presión del sistema porque ellas tienen una regulación automática de la presión. Ya les vamos a ver un pequeño imagen de una válvula de estas PICB. Y como ellas me evitan que estas fluctuaciones de la presión me afecten los flujos del sistema, entonces logramos mantener de una manera, digamos, simple el delta T deseado, ¿no? Eh, este balanceo es un balanceo dinámico o autobalanceo que se hace prácticamente en el sistema. Entonces no tenemos que estar haciendo rebalanceos como suceden con las válvulas de balanceo estático, ¿no? Entonces esto es una manera muy práctica de poder mantener una regulación, digamos, en los circuitos de consumo y mantener un flujo que es el que es necesario para nada más enfriar, pero no permitir el sobreflujo que nos cause la degradación del delta T que mencionábamos anteriormente también. Ventajas es que me aseguran el flujo adecuado y necesario en el sistema, en los circuitos, en los diferentes circuitos. Me ayudan a optimizar también la transferencia de energía y también logramos mejorar al final de cuentas el desempeño del sistema, que es uno de los puntos más importantes también, ¿no? Como les mencionaba, unas válvulas PICB, por ejemplo, como Siemens tenemos unas válvulas PICB que básicamente son unas válvulas de control 3 en 1, porque tienes 3 elementos en esta válvula. Entonces, esta válvula nos permite, eh, el elemento más típico es la válvula de control, con la cual podemos regular básicamente el flujo de agua que pasa a través de los serpentines, tomando en cuenta el 100% de la carrera, sin importar la limitación de flujo que se le dé. Y de esta manera también tenemos la regulación básicamente del flujo, ¿no? Con los actuadores que puedan ser flotantes o modulantes, por ejemplo, ¿no? Otro de los elementos importantes en estas válvulas es el limitador de flujo que puedo regularlo en campo. Este limitador de flujo es muy útil porque se recuerdan la gráfica que estábamos viendo, ¿no? Que si nosotros nos pasábamos del 100% de flujo a un 200%, al final solo íbamos a traducirnos en un 10% adicional de transferencia de energía. En el caso de este tipo de limitadores, lo que nos ayuda es que no nos sobrepasemos del máximo flujo esperado para la unidad terminal, para el serpentín. Entonces, yo cuando lo limito, entonces logro prácticamente evitar esos sobreflujos que se puedan dar cuando ya superamos el límite máximo, digamos, de la unidad de consumo del serpentín, ¿no?
Y de esa manera, al final, al evitar eso, entonces también estamos evitando que se haga un bombeo adicional que al final decíamos que se traduce en costos de consumo energético adicionales, ¿no? Este limitador de flujo, al final de cuentas, cuando yo lo regulo, no es que me regula la válvula para dejarme pasar menos o más agua, digamos, sino que hay una regulación y siempre me permite tener la carrera completa para tener una mayor exactitud en el control. ¿Ya? Eso es lo que me ayuda mucho este tipo de elementos y que también es muy fácil de ajustar en el campo, ¿no? Otro de los puntos importantes o elementos importantes de estas válvulas de Siemens PICB son los reguladores automáticos de la presión. Este tipo de regulador básicamente es como una membrana, como pueden ver ahí, ¿no? Que es como un amortiguador y que lo que nos permite es hacer una regulación automática de las fluctuaciones de presión que hay en el campo, ¿no? Lo que estábamos hablando, que cuando hay esa fluctuación de presión, entonces esta válvula simplemente instantáneamente me evita que esa fluctuación se traduzca en un sobreflujo y de esa manera logro mantener un flujo uniforme todo el tiempo. Y así es como debería de ser realmente el tema de las unidades serpentinas y de consumo de los circuitos de consumo. Al final de cuentas, ellas, su objetivo es poder tener una transferencia de energía eficiente con el espacio y que solamente se esté regulando en base a lo que el usuario desea. Por ejemplo, cuando bajo la temperatura o cuando subo la temperatura. Entonces, la cantidad de flujo que debo de permitir que pase hacia el serpentín solamente se debe de basar en la solicitud que el usuario hace a la temperatura deseada y no en base a los que son los cambios o fluctuaciones en la presión que hay en el sistema. Por esa razón es que este tipo de válvulas nos ayudan mucho a mantener, eh, a mantener ese delta T y a mantener, además de eso, también nos ayudan a mantener un confort adecuado, ¿no? Em, Como pueden ver, este tipo de válvulas también nos ayudan a optimizar la transferencia de energía, pero también nos ayudan a mejorar el desempeño del sistema y el confort de las personas, ¿no? Como pueden ver en este caso, esta es una pequeña comparación entre una válvula PICB, digamos, y una válvula normal de bola, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando tenemos acá, por ejemplo, los cambios en la temperatura del espacio, se traduce en un cambio en la carrera de la válvula, que pueden ver aquí en las flechas azules, cuando tenemos aquí, por ejemplo, un cambio de temperatura en el set point, tenemos un cambio en la carrera de la válvula, y al final, si se logran ver en la flecha verde, tienen el flujo volumétrico que en la PICB se mantiene estable prácticamente, ¿no? Siempre hay un pequeño flujo, un pequeño cambio, pero es prácticamente estable. Y en una válvula de bola usualmente siempre está variando porque nunca logra terminar de estabilizar el flujo que atraviesa un serpentín. Y esto se afecta mucho en la temperatura de cuarto. Miren también lo que dice allí en room temperature, donde está la temperatura de cuarto, cómo logra una PICB también mantener una temperatura más estable en lugar que se varíe demasiado por los mismos cambios que hay con todos estos sufreflujos que se tienen, ¿no? Otro de los puntos bastante importantes que hablábamos al inicio es el tema de los variadores de frecuencia y cómo los variadores de frecuencia nos permiten tener unos grandes ahorros en el consumo energético. Un variador nos puede ayudar a reducir el consumo de energía entre el 20 y 60% versus un sistema de flujo constante. Y como pueden ver, por ejemplo, en esta curva verde que ven acá, por ejemplo, muestra cómo se comporta la velocidad del motor y el porcentaje de energía básicamente que utiliza también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi motor al 100%, está consumiendo el 100% de energía, pero si yo bajo al 80% la velocidad del motor, en realidad estoy consumiendo como el 50% de energía. Eso quiere decir que las grandes ganancias, digamos, que se pueden obtener, los beneficios que se pueden obtener por utilizar los variadores de frecuencia y por implementar un sistema de flujo variable, nos ayudan a mejorar nuestro consumo energético final, especialmente por el tema de los variadores. Por otro lado, como les mencionábamos antes, estaba lo del delta T con también las PICB, que igual los variadores también contribuyen, digamos,
en eso, ¿no? En un segundo, en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver acá el tema de nuestros variadores de Siemens, los BT300. Estos son unos variadores que tenemos para aplicaciones específicas del mundo de HVAC, para lo que son controles de bombas o controles de los ventiladores, ¿no? Tienen algunas de las características principales es que son fáciles de usar y poner en marcha. Con ese, digamos, tienen ahí el teclado, tienen unos wizard o unos asistentes de configuración que nos permiten hacer una configuración bastante rápida del variador. Tiene una descripción completa de los textos, un teclado gráfico de alta resolución. Como mencionábamos, está diseñado realmente para el tema de la industria de HVAC. Tiene protocolos embebidos, tanto IP como RS485, en Bagnet y Modbus. Tiene también entradas y salidas prácticamente para cualquier aplicación HVAC, 2 lazos PID embebidos y también tenemos filtros armónicos y EMI embebidos, ¿no? Sus diseños igual es bastante robusto, podemos tener diseños para UL tipo 1, UL tipo 12 y de hecho también las tarjetas electrónicas son barnizadas, por lo cual se pueden utilizar en ambientes como por ejemplo de piscinas o algunos ambientes industriales en los cuales también tienen algunos gases que pueden dañar usualmente la misma electrónica de los componentes, ¿no? Entonces, como resumen, básicamente, el tema de la optimización del sistema hidráulico es bastante simple, digamos, si queremos hacer como un primer paso para ver cómo podemos tener unos ahorros energéticos de nuestros sistemas. Eh, Podemos utilizar los variadores de frecuencia para obtener unos sistemas que son más eficientes, reducir costos de energía, como lo vimos hace un momento, permitir un control del sistema como tal. También nos ayudan a transparentar la información porque estos protocolos de comunicación nos permiten tener una visualización del comportamiento de nuestros variadores y también incrementan la vida útil al final de los sistemas hidráulicos, ¿no? El uso también de las PICBs para un mejor desempeño es algo ideal que podemos utilizar también en los sistemas hidráulicos porque nos ayudan a proteger el desempeño del delta T y el confort. Como lo veíamos, ¿no? La importancia de poder mantener el delta T del diseño y poder mantener un confort adecuado también. Y nos ayuda a reducir el tiempo de selección de las válvulas y los costos al final de operación porque no tenemos que estar haciendo todos esos rebalanceos que se tienen que hacer en las ocasiones que se utilizan las válvulas de balanceo estático. En este caso también yo aquí los quiero invitar a que puedan visitar nuestra página, este sitio web que pueden ver aquí abajo es el sitio web donde de la optimización del flujo hidráulico. Hay muchos videos interesantes que muestran el comportamiento que les comentaba acerca de cómo al cerrar una válvula, por ejemplo, tengo esa fluctuación de presión y esas interacciones con otros circuitos. También hay un documento muy interesante acerca de lo que hemos estado hablando en este momento, acerca de cómo poder hacer la optimización del flujo hidráulico. Por otro lado, también hay unos ejercicios y hay otros elementos ahí interesantes que pueden descargar para poder hacer algunos diseños o cálculos de sus sistemas, ¿no? Entonces, los invito a que puedan visitar esta página que está muy interesante. Y por otro lado, también los invito a que visiten un sitio web donde nosotros tenemos varios webinars. Estos se llaman HVAC Webinars. En este caso, este es el próximo webinar que vamos a tener, que es el de los actuadores de damper. Pero aquí mismo, en esta misma página, tenemos varios webinars pasados que están grabados y que también pueden visualizar en cualquier momento. Y allá hay unos webinars interesantes más a detalle, por ejemplo, si quieren ahondar más a detalle acerca de las válvulas PICB o si quieren entender un poco más acerca de las selecciones de válvulas normales de 2 vías, ¿no? Etcétera. Hay diferentes temas muy interesantes que pueden ustedes también revisar, ¿no? Al final solo me queda darle las gracias por también este tiempo y por estar aquí presentes con nosotros. Cualquier cosa o cualquier duda o consulta que se tengan me pueden contactar a este correo electrónico. Ahora atenderemos cualquier duda o pregunta que tengan. Ingeniero Roberto, muchísimas gracias. Les damos las gracias por acompañarnos en el desarrollo de toda la actividad, al igual que a todo el equipo de Siemens. Como lo dice el ingeniero, pueden estar escribiendo
a través del chat todas sus preguntas e inquietudes para que sean resueltas. Antes de terminar, les recordamos a todos nuestros espectadores visitar nuestra Feria de Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado Expo Acaire Virtual 2020, que estará disponible desde el 11 al 15 de agosto con interacción real de las 10 de la mañana a las 7 p.m. con acceso 24/7, en la cual encontrarán un programa académico con expertos nacionales e internacionales referentes en el sector y más de 50 expositores. Muchísimas gracias.